he tenido el deseo y entiendo que también el Señor me ha guiado a eso, a poder estar exponiendo las veces que estoy aquí algunos textos conocidos de las Escrituras, pasajes conocidos seguramente por la mayoría de los creyentes o también pasajes conocidos a nivel del mundo, para estar extrayendo lecciones importantes para nuestra vida. Las dos veces anteriores ya estuvimos viendo, no sé si recuerdan, el pecado de David con Betsabé, estuvimos extrayendo allí lecciones acerca del pecado. Luego estuvimos viendo la conversión del apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 9, y estuvimos extrayendo también lecciones acerca de lo que significa el cristianismo. Y hoy quisiera seguir en esa misma línea, tomando un nuevo pasaje bíblico bien conocido por cada uno de nosotros para seguir extrayendo lecciones y enseñanzas para nuestra vida cristiana. Así que vamos a ir a Génesis capítulo 3, como leíamos hace un ratito atrás, este capítulo que es conocido como la caída y donde vemos precisamente la caída en pecado de Adán y Eva, esa rebelión contra Dios y que luego fue muy devastadora para la creación y para ellos mismos, porque hasta el día de hoy seguimos cosechando las consecuencias de ese pecado que tuvo origen allí en el huerto del Edén. Ahora yo me quisiera centrar en esta mañana en cómo fue que se gestó esa devastadora rebelión del hombre contra Dios. Cómo fue que tuvo lugar que estos seres perfectos, creados a imagen y semejanza de Dios, se rebelaron contra su Dios y que fue por medio del engaño perpetrado por Satanás. Es un pasaje bíblico digo, que puede tomarse de muchas maneras, desde muchas perspectivas, es muy rico en cuanto a contenido. Sin embargo, yo quisiera poder centrarme al menos en esa perspectiva de el engaño que Satanás perpetró allí para producir esta caída de Adán y Eva, lo que obviamente no excluye responsabilidad de nuestros primeros padres. Ellos fueron totalmente responsables. Sin embargo, allí hubo una mano satánica que lo llevó también a que puedan cometer ese pecado. Este ser de maldad intermediariamente logró la corrupción de toda la creación por medio del engaño. Y hermanos, eso es muy significativo porque este enemigo voraz de Dios y también del mundo no enlistó un ejército de demonios para intentar hacer caer a Adán y Eva en pecado, sino que usó del engaño. No usó la fuerza bruta, sino que usó el engaño. Es digno de considerar, hermanos, o de reflexionar que Satanás no hizo caer en pecado a nuestros primeros padres por la fuerza, sino con astucia. Había poder, por supuesto que sí, es un ser sobrenatural, mucho más poderoso que nosotros. Sin embargo, no usa la fuerza bruta para hacer caer a nuestros primeros padres, sino que usa la astucia, usa el engaño. De hecho, el engaño pareciera ser el arma predilecta y más eficaz de Satanás durante toda la historia humana. Es muy interesante, pero la Biblia cuando nos habla de él, en tanto su primera aparición como su última aparición que tendrá en el escenario de este mundo, siempre lo encontramos engañando. Es decir, que hay una cualidad distintiva de él. La primera vez que aparece en la Escritura, aparece engañando. Y la última vez que aparece, está haciendo exactamente lo mismo. En Génesis capítulo 3, que es nuestro pasaje bíblico, lo encontramos engañando a Adán y Eva. Y luego ya en el capítulo 20 de Apocalipsis, último libro de la Biblia que está relatando los últimos acontecimientos de este mundo, en versículos 7 y 8 y también parte del 10 dice lo siguiente, con respecto a su última aparición. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Es decir, que en esa última gran batalla, él va a hacer una obra. ¿Y qué va a hacer? Engañar a las naciones para reunirlos para que peleen contra el Señor y sus escogidos. Sin embargo, siguen diciendo los versículos siguientes, Apocalipsis 20, de que este ser de maldad va a ser derrotado. Versículo 10, leo de Apocalipsis 20, dice, y el diablo que los engañaba, última descripción de él, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Y de ahí ya no vuelve a aparecer en la escena de este mundo, ni en la escena del universo, porque evidentemente es condenado. O sea que de principio a fin, este ser se ha caracterizado por engañar. Una de las características esenciales de Satanás que ha usado y usará de principio a fin para cumplir sus malignos propósitos a lo largo de toda la historia humana es usar más que la fuerza bruta el engaño. Él va a producir o quiere que cada uno de nosotros que está aquí
caiga, pero muchas veces no va a usar esa fuerza bruta, va a usar el engaño de su astucia. Y aquí en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5, como leíamos hace un rato, encontramos cómo este enemigo de Dios perpetra sus engaños. Y es un pasaje muy interesante porque podemos encontrar aquí principios fundamentales que caracterizan el engaño de Satanás y que luego va a seguir usando a lo largo de toda la historia. Aquí encontramos sus dogmas, aquí encontramos su doctrina, aquí encontramos el manual del cual él echa mano para engañar a los hombres a lo largo de la historia. Y aunque si bien los engaños de Satanás van renovando su apariencia externa al pasar los tiempos y las épocas, aunque como bien sabemos el engaño siempre está renovando su apariencia externa, no son más que las antiguas y viejas mentiras que la serpiente ya dijo en el huerto de Edén. Y en tiempos como los que estamos viviendo, tiempos, hermanos, donde el engaño prolifera, tiempos donde esta serpiente antigua ha logrado infiltrar su engaño en todas las esferas de la sociedad, inclusive donde ha logrado infiltrar su engaño en parte de la iglesia, y lamentablemente hemos visto testimonios donde iglesias se han desviado por causa del engaño. Es importante entonces que la iglesia, que los creyentes sepamos discernir e identificar sus engaños. Y eso es lo que encontramos aquí. Por eso que también he titulado esta enseñanza como los engaños de la serpiente, como también se anunciaba hace un rato atrás. Como dije también, es un texto muy amplio. Espero poder ser práctico en algunas cosas, en otras simplemente dejar el principio para que cada uno de ustedes pueda tomarlo y aplicarlo no solo a su realidad personal, sino que también para poder interpretar el mundo. Versículo 1, capítulo 3 de Génesis dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Sino que sabe, entonces la serpiente dijo, versículo 4, la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay dos cosas que me gustaría destacar aquí de estos engaños de la serpiente. Lo primero es la astucia de sus engaños y en segundo lugar la estrategia de sus engaños. Vamos a lo primero entonces, que es la astucia de sus engaños, y eso está en la primera parte del versículo 1 que vuelvo a leer. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Antes de infiltrar su engaño, Satanás busca la forma más sutil de abordar al objeto de sus engaños. Y aquí lo hace mediante o por medio de una serpiente. Ahora, entendemos aquí que esta serpiente es Satanás quien toma posesión corporal de esta serpiente, porque más adelante la Escritura va a identificar a este personaje, a este ser de maldad con la serpiente. Aquí el escritor Moisés no lo hace, sin embargo la Escritura sí más adelante identifica a Satanás con la serpiente. Por ejemplo, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Es decir, que estamos hablando de Satanás, como bien sabemos. Ahora, a consecuencia de esto, también es importante decir a modo de comentario de que si la Biblia más adelante identifica a Satanás con la serpiente, eso quiere decir que el relato de Génesis capítulo 3 no es un relato simbólico o alegórico para intentar explicar el origen del mal, sino que es un hecho histórico y real. Porque algunos dicen que es un pasaje que puede entenderse simbólicamente o alegórico, sin embargo, es un pasaje o es un hecho histórico y real. ¿Sobrenatural? Por supuesto que sí. Estamos hablando de un ser que tiene poderes sobrenaturales. Sin embargo, hablamos de un hecho o acontecimiento histórico y real. Por tanto, es Satanás el que toma literalmente posesión corporal de esta serpiente. Ahora, este ser de maldad, que entendemos también que se había corrompido previamente en la esfera espiritual,
ahora tiene como propósito maligno seguir corrompiendo, y eso yo quiero comenzar a destacar aquí para ya adentrarnos en la enseñanza. Este ser espiritual de maldad que se había corrompido previamente en la esfera espiritual y celestial, eso vemos en Isaías 14, como en Ezequiel capítulo 28, donde este ser quiso ser igual a Dios, quiso rebelarse contra la autoridad de Dios, prácticamente hizo como un golpe de estado celestial para usurparle el trono. Este ser de maldad que se corrompió a sí mismo, no conforme con eso, ahora busca seguir corrompiendo. Incluso sabemos que él también arrastró tras sí a la tercera parte de las huestes espirituales en el cielo. Es decir, no se corrompe a sí mismo, sino que también ha corrompido parte del cielo y ha arrastrado un ejército tras sí. Sin embargo, no conforme con eso, ahora este ser de maldad viene a la creación material de Dios, al jardín del Edén, directamente para intentar corromper a la corona de la creación, que es el hombre. De tal manera que habiéndose rebelado contra Dios, ahora Satanás procura la rebelión y la corrupción del resto de la creación. A eso fue Adán. Por eso lo encontramos aquí en el capítulo 3. Porque antes del capítulo 3 todo era bueno en gran manera, como Dios lo había creado. Pero ahora aparece un ser de maldad. ¿Y qué es lo que busca? Corromper toda la creación de Dios. Él fue a corromper y a destruir. Y eso hace, hermanos, como una primera enseñanza que aprendemos aquí, es que sus engaños siempre serán peligrosos. Porque la intención que él tiene siempre será la destrucción y la corrupción. El propósito que hay detrás de cada engaño es corromper y destruir. ¿Cuánto? Sin duda, este ser de maldad tiene el propósito de causar el mayor mal posible. Él no conoce la prudencia. Él quiere corromperlo absolutamente todo y lo va a hacer por medio del engaño. El peligro de esto es que muchas veces no busca la destrucción por medio de la fuerza bruta, como recién decíamos, sino que con astucia. Porque el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta. Y esa palabra astuta significa engañosa, significa artera, significa ingeniosa, significa lista, significa sutil o también significa artificiosa. Es decir, que Satanás posee una habilidad de encubrir sus verdaderas intenciones e infiltrarlas de maneras imperceptibles. Él encubre sus verdaderas intenciones y una vez que está encubierto, tiene la habilidad también de infiltrar ese engaño de maneras imperceptibles. O sea que tiene esa habilidad de que superficialmente nadie se dé cuenta de sus maquinaciones. Y tal es su habilidad que incluso pudo engañar a seres perfectos como Adán y Eva. Y eso lo hace también digno de la reflexión y digno de la consideración. Pudo engañar con esta habilidad a seres perfectos como Adán y Eva. Por lo tanto, eso debe llevarnos también a nosotros, no al fatalismo de decir, bueno, si engañó a seres perfectos, ¿qué nos queda a nosotros? Más que llevarnos al fatalismo, eso debe llevarnos a tomar el consejo del apóstol Pablo a los tesalonicenses cuando llamó a ellos y a nosotros a examinarlo todo. O también el consejo que da el apóstol Juan en su primera carta, cuando dice que los creyentes tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Porque si es habilidoso, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta. ¿Y cómo lo hacemos? Examinando y probando, no creyendo todo lo que se nos presenta delante de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque Satanás es un ser de maldad habilidoso que puede engañar hasta el más encumbrado de los hombres. Nuevamente, eso nos debe llevar a estar siempre alerta. Ahora, notemos cómo pone en práctica esa habilidad de engañar. Y qué bueno es Dios también de que nos deja cómo obra su enemigo, nos deja revelado cómo obra su enemigo, cómo comienza él a ser habilidoso para engañar. Porque lo que hace aquí es abordar a Eva, no a Adán, bajo la forma corporal de una serpiente. Eso quiero destacar, al menos en este punto. Que en su astucia, esta serpiente o Satanás va a abordar a Eva, no a Adán, bajo la forma corporal de una serpiente. Y que él haya escogido un animal como la serpiente para encubrir su engaño no fue algo al azar.
Dice el versículo 1 ahí, que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Es decir, era más astuta que el resto de la creación. Obviamente, su sobresaliente astucia era por causa del poder satánico. De eso no hay duda, eso es lo principal. Sin embargo, la serpiente como animal natural o como reptil natural tenía ciertas cualidades distintivas que la diferenciaban de otros. Y obviamente entendemos que cuando vemos ese reino animal, vemos que los animales en su comportamiento tienen diferentes características. Y en este caso la serpiente era más astuta que los demás. Incluso el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 16, usó a una serpiente, aunque en términos positivos, como una ilustración de la sagacidad que los creyentes debemos tener en el manejo de la persecución. Él dice allá en Mateo 10, 16, sed pues prudentes como serpientes. Y luego agrega o hace una ilustración con otro animal que tiene otra cualidad distintiva de comportamiento. Dice, y sencillos como paloma. Es decir, que el mismo Señor nos está mostrando que los animales tienen ciertas cualidades distintivas en su comportamiento. Y Satanás usó una serpiente porque seguramente pudo haber sido el medio que menos sospechas podría haber despertado en Eva. Recuerden que es un ser espiritual. Debe infiltrarse en algo material para poder ser visto. Y usó esta serpiente porque probablemente haya sido el medio que menos sospechas pudo haber levantado en contra de Eva. ¿Por qué no fue en una oveja, por ejemplo? Entendemos que una oveja es mansa, puede ser hasta torpe, entonces a una oveja, hablando de manera perspicaz, hablando de esta manera, pudo haber sido contradictorio, puede haber habido una contradicción en su característica de comportamiento con lo que decía. Y es por eso que escoge a esta serpiente, porque tenía una cualidad que podía levantar menos sospechas de Eva. Ahora, que un animal hablara, ya es sospechoso, porque entendemos que antes de la caída los animales tampoco hablaban. Pero tal fue la astucia de Satanás que Eva parece no sorprenderse al respecto, o al menos la aborda de tal manera que ni siquiera tiene tiempo de hacer una reflexión más profunda con respecto a lo que estaba pasando. Debió haberle sorprendido, la Biblia no lo revela, pero tal vez fue tal la astucia de esta serpiente que la abordó que Eva simplemente cayó en la conversación y no hizo una reflexión más profunda con respecto a lo que realmente estaba pasando allí. Lo que es tremendo, porque aún por un medio no convencional él puede encubrir su engaño. Ahora todo esto nos enseña a nosotros que Satanás no se presenta como tal, sino que se presenta siempre con una máscara o un disfraz. Dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Un ser maligno se disfraza como un ser de benignidad. Es decir, que Satanás nunca muestra su verdadera cara ni sus verdaderas intenciones, como bien sabemos. De hecho, es muy interesante porque en la Biblia, en el registro bíblico, nunca encontramos en los labios de este enemigo alguna afirmación de maldad que salga de su propia boca. Por ejemplo, en la Biblia nunca encontramos que diga, y Satanás dijo, los voy a destruir. Satanás dijo, los voy a corromper. Satanás dijo que es el enemigo del pueblo de Dios. Tal vez allá en el final de los últimos tiempos, con la manifestación del anticristo, encontramos palabras más directas, sobre todo en ese segundo periodo de su gobierno dictatorial allí. Pero en el resto de la Biblia generalmente no encontramos una afirmación que salga de su boca donde diga, yo los vengo a destruir. Lo que hace la Escritura es revelar las intenciones que este ser tiene, pero él nunca las dice. Lo que encontramos en la Biblia es la revelación de sus intenciones, pero no la confesión de sus intenciones, porque él siempre las oculta y las disfraza. Él disfraza la maldad de benignidad. Él disfraza y viste la mentira de verdad, viste la injusticia de justicia o viste la degradación de avance y progreso, como lo va a hacer al final. Por eso que el mundo y la iglesia se equivoca trágicamente cuando espera una manifestación maquiavélica de Satanás como lo presentan las caricaturas.
este ser de cuerpo rojo, cuernos, cola, tridente. Nos equivocamos tremendamente cuando pensamos que Él se va a manifestar de esa forma. De hecho, si se manifestara de esa forma, produciría rechazo o temor, al menos en gran parte de la humanidad. Sin embargo, Él no se presenta de esa manera, sino todo lo contrario. Él está lejos de presentarse a sí mismo y a sus engaños como tal. El arte de la serpiente consiste en la manipulación de su apariencia y de su lenguaje. Él va a disfrazar y va a manipular su apariencia y su lenguaje. Y luego eso lo va a aplicar a cualquier otro pensamiento o filosofía que pueda haber también en el mundo. Él infiltra el engaño por medio de apariencias y lenguajes inofensivos y atractivos. Es decir, que no veamos el mal que está detrás de ese engaño. Por eso, hermanos, que el desafío de la iglesia actual no es simplemente desechar aquello que sabemos que es malo o pecaminoso, sino que discernir para saber desechar aquello que en apariencia es bueno. Lo menciono nuevamente. El desafío de la iglesia actual no es simplemente desechar aquello que sabemos que es malo o pecaminoso, sino que discernir para saber desechar aquello que en apariencia es bueno. Sabemos seguramente desechar aquello que visiblemente es malo, pero el desafío no es ese. El desafío es desechar aquello que tiene apariencia de bondad, saber discernirlo, saber identificarlo para poder desecharlo. Y hoy en día, hermanos, hay sin duda mucha manipulación. Hay mucha influencia de esta serpiente en la sociedad, manipulando no solo las apariencias de lo que vemos, sino que también el lenguaje de lo que escuchamos. Por eso que es sumamente importante que la iglesia haga un análisis más profundo y no crea instantáneamente todo lo que se nos dice y que se nos muestra. Eso es lo que vamos aprendiendo. De que no debemos tragarnos inmediatamente todo lo que vemos y todo lo que se nos dice, porque la serpiente puede estar allí. Ahora noten, avanzando en la enseñanza, que el objeto de su ataque encubierto fue Eva. Ya escogió la forma, ahora escoge el objetivo y fue Eva. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Es interesante, pero la serpiente no va en busca de Adán, va en busca de Eva. Ella quiere llegar a Adán, pero primero hace una escala en Eva para poder llegar a Adán. No es que Eva fue la primera que se le apareció y él aprovechó la oportunidad, sino que fue intencionalmente donde la mujer. Y aquí hay algunas razones que dan los comentaristas de por qué la serpiente hizo eso. Primero, porque Eva era la parte más frágil de esta relación. De hecho, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, dice que la mujer es como vaso frágil, es decir, que requiere de esa protección del hombre y por ende puede ser más susceptible al engaño. No quiere decir que Adán no era susceptible al engaño porque fue engañado. Sin embargo, la mujer podía ser más susceptible al engaño. Entonces él ve una ventaja allí. En segundo lugar, comentan también de que la serpiente fue donde Eva, porque Eva no recibió el mandato directo de Dios de no comer del fruto del árbol prohibido. En el capítulo 2, versículos 16 y 17 está ese mandato de Dios de no comer de este fruto. Y luego Eva es creada después. Entonces, seguramente fue Adán el que le traspasó el mandato divino a Eva y ella no lo escuchó directamente de Dios, sino de su marido. Y él ve entonces otra ventaja porque no había escuchado esa voz de Dios. Y en tercer lugar, la serpiente va donde Eva porque Eva no era la cabeza de la raza humana. Es decir, ella iba a sentir que no era tan culpable o no tan responsable porque las demandas y la cabeza era en cuanto al liderazgo era de Adán. Entonces, al menos por estas tres posibles razones, la serpiente dirige su ataque especialmente a Eva porque ahí es donde ve una oportunidad de infiltrar su engaño. Ahí ve una ventaja para poder engañarlos. Y como consecuencia, como dijimos hace un rato, engañar y llegar hasta Adán para arrastrarlo también a él. Y aquí hay algo muy bien maquinado de este ser.
Porque Satanás viene con la intención de corromper la creación de Dios. Él es el enemigo acérrimo de Dios, pero no ataca a Dios. Entiende que pierde. Es el enemigo de Dios, pero no ataca a Dios. ¿Y cómo busca atacar a Dios o corromper la creación de Dios? Atacando a las criaturas de Dios, que son más débiles, que son más vulnerables. Pero en su ataque a las criaturas de Dios, ataca a ese lado más frágil, a ese lado más vulnerable, porque allí encuentra una oportunidad. No sé si van notando cómo él va maquinando las cosas. No ataca a Dios, ataca a las criaturas de Dios, y a las criaturas de Dios ataca ese lado más vulnerable. Es decir, que en su astucia, la serpiente busca una oportunidad de infiltrar el engaño por medios que pueden ser vulnerables. Y hermanos, la Biblia, a modo de aplicación, sí nos enseña un principio de que Satanás o la serpiente ataca a los líderes de las iglesias. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Sin embargo, en muchas ocasiones él llega a los líderes, pero por medios más vulnerables. Su objetivo son los líderes, sin embargo, busca llegar a ellos por medios más vulnerables. En otras palabras, y permítame expresarlo así, antes de que el engaño llegue al púlpito, en muchas ocasiones primero se disemina en la congregación. Antes de que llegue a este lugar, el engaño va a llegar en muchas ocasiones allí donde están ustedes. Esta serpiente astuta quiere llegar al púlpito porque sabe que si desvía el púlpito, desvía a toda la congregación. La misma Escritura dice que así como es el sacerdote, también será el pueblo. El púlpito, y entiendas el púlpito como el lugar de la enseñanza, es el timón de la iglesia. Si esto se desvía, todo lo demás se desvía. Entonces entiende que si desvía el púlpito, desvía la congregación, pero para llegar al púlpito, primero ataca a la congregación. Por eso, hermanos, que la batalla no solo se pelea de este lugar. La batalla no solo la pelean los líderes de las iglesias o los pastores de las iglesias, sino que, hermanos, la batalla también la pelean ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces el campo de batalla no va a ser aquí, sino que va a ser allá abajo. Allí muchas veces se desata esta guerra encarnizada por la verdad. Allí donde muchas veces el enemigo intenta infiltrar su engaño, infiltrar la mentira, infiltrar la disensión, infiltrar la crítica, con el propósito de dividir a la iglesia. Allá abajo muchas veces está la batalla. Por eso que es crucial que cada uno de nosotros tenga cuidado con lo que pasa a nuestro alrededor. Porque es probable que la serpiente, antes de llegar a un líder con alguna propuesta extraña, va a llegar a ustedes. Y como consecuencia también, y por lo mismo deben tener cuidado y estar preparados. Y de hecho yo me incluyo en el ustedes, porque yo paso más tiempo allá que acá. Debemos tener cuidado con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué debemos estar preparados ahora? Porque como han notado, esta serpiente no ataca al voleo. Ha diseñado un plan bien pensado para atacar y, como vamos a ver ahora, va a tender toda una red de engaños para procurar la caída de Eva. Y esto nos lleva a lo segundo, que es la estrategia de sus engaños. Él es astuto, esta serpiente es astuta, sabe cómo abordar, sabe cómo llegar, sabe cómo infiltrar. Y cuando se infiltra, comienza a tejer toda una red para hacer caer a los objetos de sus engaños. Y eso está en la segunda parte del versículo 1 hasta el final. Versículo 5, la estrategia de sus engaños. Habiendo ya establecido la forma de encubrir su engaño, ahora la serpiente comienza a lanzar sus perniciosos dardos para ir desmoronando paso a paso en la mente de Eva el concepto que ella tenía de Dios. Y es realmente brutal lo que hace, porque sistemáticamente comienza a socavar la mente de Eva para que finalmente ella se rebele contra Dios. Es como si lanzara piedras a un muro y cada vez que lanza una piedra, el muro cae. Lanza otra piedra y el muro cae un poquito más. Lanza otra piedra y el muro vuelve a caer hasta que finalmente ese muro está en ruinas. Y hay tres cosas que hizo la serpiente aquí para engañar a Eva. Hay tres cosas que nos describen su estrategia para hacer caer al hombre en sus engaños y que yo quisiera destacar hasta aquí, hasta el final de la enseñanza. Lo primero es que la serpiente
en su estrategia, sembró duda con respecto a Dios y su palabra. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y aquí está la duda que quiere sembrar, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Este fue el más sutil, pero tal vez el más brutal de sus ataques. Esto le abrió la entrada para que pudiera ya más adelante hacer caer a esta mujer junto con Adán. La serpiente se presenta a Eva como un simple e inocente observador. Noten que no hace ninguna afirmación o presenta un argumento en contra de Dios. Ni siquiera plantea una conversación con respecto a Dios o a lo espiritual. Simplemente se presenta como un observador. Hace una simple pregunta, observando la restricción que Adán y Eva tenían. Así que Dios les ha dicho que no podían comer de todo árbol del huerto. Pero esa pregunta, que parece sencilla, que parece que no tiene ningún grado de mala intención, estaba llena de veneno mortal porque estaba diseñada para que Eva comenzara a cuestionar el carácter de Dios y su palabra. Notemos cómo siembra duda en primer lugar con respecto a la palabra de Dios. La serpiente dice, con que Dios os ha dicho, está citando la palabra de Dios. Dios ha hablado, está diciendo. Con que Dios os ha dicho, estratégicamente la serpiente no niega en primera instancia la palabra, luego lo va a hacer. Pero en primera instancia no niega la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Él es tan astuto que va a usar la misma palabra de Dios para engañar. ¿Y cómo lo hace? Adulterando la palabra. En términos aplicativos, comienza a reinterpretarla. Noten que la serpiente dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis, y el énfasis está en la palabra todo aquí, no comáis de todo árbol del huerto. Pero como bien sabemos, Dios no les había dicho exactamente eso a Adán cuando le da la instrucción. Capítulo 2, versículo 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. No que de todo no podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas, pero, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Noten allí cómo esta serpiente astuta en su estrategia comienza y cambia el mandamiento positivo de Dios, pueden comer de todo árbol, con un mandamiento negativo. Lo transforma el mandamiento positivo en negativo, diciendo ahora de todo árbol no puedes comer. Dios dijo, pueden comer de todo árbol excepto de uno. La serpiente dice, no pueden comer de ninguno. Y lo que está haciendo la serpiente aquí es citar mal el mandamiento de Dios. Pero no lo cita mal porque se haya equivocado, sino que lo cita mal intencionalmente. ¿Por qué? Porque tenía el propósito de comenzar a confundir a Eva y hacerla dudar. ¿Y qué mejor que hacerla dudar con las supuestas mismas palabras de Dios? Una estrategia que más adelante también Satanás va a usar con el Señor Jesucristo en el contexto de la tentación. Y yo quiero que vayamos brevemente a Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6, porque si repite también este actuar es porque ahí hay un principio, que él actúa de esa manera. Cita la palabra para engañar. Mateo capítulo 4, versículo 5 dice en adelante. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, al Señor Jesucristo, por supuesto, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, miren cómo quiere sembrar duda en Cristo, si eres hijo de Dios, ¿lo notan? Si eres hijo de Dios, échate abajo. Y aquí cita la palabra, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y cita otra porción de la Escritura, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Noten cómo usa la palabra para engañar aquí inclusive al mismo Hijo de Dios, aunque aquí no la está citando mal, sino que la está aplicando mal. En Edén la cita mal, aquí, en el caso del Señor Jesucristo, aplica mal la palabra.
Otra vez, no la aplica mal por ignorancia, sino con malicia para engañar. De tal manera que una de las estrategias que tiene la serpiente para engañar es usar las escrituras, pero adulterando su contenido. La serpiente entiende la importancia que los creyentes le damos a la frase Dios dijo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usa esa frase, Dios dijo o la Biblia dice, para infiltrar su engaño y así no despertar sospechas. Porque si nosotros escuchamos, la Biblia dice, decimos, entonces puede que sea verdad. Entonces él entiende la importancia de esa frase, Dios dijo. Y sin duda, ha logrado tener mucha eficacia porque con la frase Dios dijo o con la frase Dios me dijo como una revelación especial o la Biblia dice, se han infiltrado muchos engaños en el mundo y en la iglesia. Falsas religiones se han fundado bajo este método del Dios me dijo, el mormonismo o el islam, creados por supuestas revelaciones divinas de estas personas. También falsos maestros han manipulado y retenido como esclavos a sus miembros con supuestas profecías de juicio sobre ellos si no hacen lo que estos hombres quieren. Si tú te vas de la congregación, Dios me dijo que te va a ir mal. Si tú no diezmas, si tú no das esto, si tú no haces esto otro, Dios me dio una revelación ayer que te va a ir mal. Dios dijo. Entonces, como estas personas inocentemente dicen, Dios dijo, entonces no hay nada que hacer. Y siguen cayendo en los engaños de estos hombres o los engaños de la serpiente, en esencia. Y también por este mismo método se han infiltrado muchas ideologías dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, muchos han dicho que la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, ¿por qué prohibir las relaciones entre personas del mismo sexo? Si la Biblia dice eso, que debemos amar sin igual. O también, la Biblia dice que Dios entregó a su Hijo para salvar al mundo, y todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, ¿por qué una madre no puede sacrificar la vida de su hijo en su vientre para salvar su vida? Y eso se está diciendo. Si Dios sacrifica a su hijo para salvar, ¿por qué la mujer no puede sacrificar a su hijo en su vientre para salvarse a sí misma? Y entonces comienza la reflexión. Pero claro, tal vez será así. Se repiten los patrones. Tal vez tiene razón. Ese es el propósito de la serpiente. Hacernos dudar con respecto a la palabra de Dios. Sin embargo, todas estas cosas no son más que la voz de la serpiente que adultera la palabra de Dios para poner en duda lo que en verdad Dios ha dicho. El objetivo es buscar una reinterpretación de la palabra. ¿Por qué? Porque si reinterpreta la palabra, luego redefine el concepto de Dios. Y ese es el propósito, y eso es lo que va a hacer en breve. Busca modificar la palabra o reinterpretar la palabra para que luego se redefina el concepto de quién es Dios. Y eso es lo que estaba buscando en Eva. Que ella dude del verdadero significado de lo que Dios les había dicho. Por eso que con esta pregunta busca que Eva reinterprete la palabra y así comience a ver a Dios de manera diferente. Y eso es también lo que vemos prácticamente en el día de hoy. Cuando muchos promotores de las ideologías de turno dicen que la Biblia debe adaptarse a estos tiempos modernos y que por ende debe ser reinterpretada según el contexto en el que vivimos. Noten la astucia porque no niegan la palabra, no dicen la palabra no sirve de nada, sino que integremos la palabra a nuestro sistema de pensamiento, pero hay que reinterpretarla. El punto es que el cuestionamiento a la palabra, esa reinterpretación a la palabra va a terminar en un cuestionamiento al carácter del Dios de la palabra. Si la serpiente logra sembrar duda con respecto a lo que Dios dice, inevitablemente logra que se modifique el concepto que se tiene de Dios. El razonamiento sería el siguiente: si Dios dice esto, entonces Dios es así. Si Dios está diciendo una cosa, si Dios está mandando algo, entonces eso está revelando el carácter de Dios. Y eso es verdad. En teología eso es verdad, porque las palabras de Dios revelan lo que Él es. Pero por eso busca una reinterpretación,
Porque si yo reinterpreto a Dios, o la palabra de Dios, luego reinterpreto a Dios. ¿Y qué es lo que planteó estratégicamente la serpiente con su pregunta allí maliciosa? Que Dios era demasiado estricto. Eso quiere producir en la mente de Eva, al citar mal el mandamiento de Dios, diciendo que Dios les había prohibido comer de todo árbol cuando no fue así. La serpiente busca que Eva comience a dudar de la bondad de Dios. Dios les había dado todo a Adán y Eva en el huerto de Edén. Pero la serpiente se centra en esa única restricción para que Eva pueda comenzar a ver a Dios como un Dios estricto y que no es tan bueno como dice ser. La intención tras la pregunta sería, si Dios fuera realmente bueno, no les pondría tantas restricciones. Dios, más que darles todo, los está limitando. Y eso es muy interesante, lo que hay detrás de este pensamiento de la serpiente, porque la serpiente está presentando a Dios como un tirano, está presentando a Dios como un Dios autoritario, al mismo tiempo que se presenta a sí misma como la cabeza de la libertad. Porque está diciendo, Dios no les deja hacer esto, pero implícitamente está sugiriendo que ella sí. En otras palabras, la serpiente está insinuando que Dios los quiere esclavos, pero ella los quiere libres. ¿Y no es eso lo que también promueve en el día de hoy? La serpiente sigue promoviendo que Dios y sus normas son un obstáculo para la libertad humana. La serpiente sigue promoviendo que bajo el alero de Dios el hombre está coartado porque hay muchas reglas. No hagas esto otro. Pero al mismo tiempo, ella promueve y promete verdadera libertad porque no pone regla alguna, pues levanta todas las barreras que restringen cualquier actuar humano. Su sentir es, Dios le está poniendo muchas reglas. Sin embargo, yo levanto esas restricciones. Conmigo pueden ser verdaderamente libres, está insinuando. El problema y lo trágico de esto, de este engaño de la serpiente, es que Dios pone restricciones, sí, no a modo como lo presenta la serpiente, pero sí pone restricciones, pero para proteger. Sin embargo, la serpiente levanta o quita restricciones para destruir. La serpiente dice, conmigo puedes ser libre, conmigo puedes hacer absolutamente todo lo que quieras, pero te destruye. Sin embargo, Dios pone reglas, pone mandamientos que son buenos, que no son una carga en el corazón del creyente para proteger. Inclusive sus mandamientos salvan. Y hasta éticamente salvan de muchas consecuencias. Pero la serpiente dice, no, Dios es muy estricto. Yo les doy verdadera libertad, pero te destruye. Lamentablemente Eva comenzó a ser seducida por estos engaños. Noten su respuesta en versículo 2 y versículo 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La respuesta de Eva, aunque parece aclaratoria, incluso apologética, defendiendo lo que Dios dijo, en realidad fue una respuesta débil, ya que nos muestra que ya estaba cayendo ante los engaños de la serpiente. Y yo quiero destacar aquí que Eva se comenzó a alejar de la palabra. Su respuesta parece que no, pero cuando la examinamos en mayor detalle, sí nos damos cuenta que Eva sí se comenzó a alejar de la palabra. Y aquí hay algunas razones. Primero, que la misma respuesta de Eva nos da, primero, Eva minimizó la bondad de Dios. Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Noten que aparentemente contesta bien. Eva responde bien con respecto a que había una sola prohibición, pero en vez de decir que podían comer del resto de todos los árboles, otra vez el énfasis está en la palabra todo, Eva no dice que podían comer de todos los árboles como Dios había dicho, sino que ella simplemente dice que podían comer de los árboles. Capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero ¿qué dijo la mujer? Capítulo 3, versículo 2, del fruto de los árboles. Faltó el todo. Es decir, que ella comienza a ceder. Entonces parece que Dios no es tan bueno como dice ser.
En segundo lugar, aumentó la severidad de Dios. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Sin embargo, sabemos que Dios no dijo nada con respecto a no tocar el árbol. Ahora algunos comentan aquí que probablemente Adán, para proteger más a Eva, le dijo que era mejor no tocar el árbol. O sea, podríamos imaginar a Adán y Eva paseando por el huerto del Edén, llegan a este árbol del conocimiento, la ciencia del bien y del mal, y Adán le hace como un párale a Eva y le dice, Eva, este árbol, de este fruto del árbol no podemos comer. Dios dijo que si comíamos de él, ciertamente íbamos a morir. Así que mejor ni tocarlo. Sin embargo, Dios no dice nada con respecto a no tocarlo. Es una especulación eso, puede tener sentido o no. Sin embargo, Dios no dijo nada con respecto a tocar ese árbol. Dios simplemente había dicho, no coman de él. Y entonces aquí podemos ver que Eva comenzó a ver a Dios como un Dios demasiado estricto. Y es la consecuencia de lo primero. Si Dios no era muy bueno porque simplemente dijo que podían comer de los árboles y no de todo árbol, entonces ahora es demasiado estricto porque nos dice que ni siquiera tenemos que tocarlo. Y en tercer lugar, Eva debilitó el castigo por el pecado. Al final del versículo 3 dice, para que no muráis. Nuevamente sus palabras parecen ser correctas. Sin embargo, el sentido del para que no muráis es como que Eva hubiera dicho sí, porque si comíamos de este árbol podíamos morir. Pero Dios no había dicho eso. Dios no había dicho que si comían del árbol podían morir potencialmente, sino que en realidad iban a morir. Ciertamente morirás, dice el versículo 17 del capítulo 2. No que 99,999 podían morir, no, 100% van a morir. Noten entonces, hermanos, cómo Eva comienza a alejarse de la palabra. En vez de responder con firmeza y citar correctamente las Escrituras, como lo hizo el Señor Jesucristo, también en el contexto de la tentación, Eva no hace eso. El Señor Jesucristo allá en la tentación citó y aplicó debidamente las Escrituras. Vio que Satanás las estaba torciendo. Eva aquí no lo logra ver. Y entonces comienza a ceder y a alejarse de la palabra. Tenía que haber respondido con firmeza, citando la palabra, citando ese solo mandamiento, tal cual como ha sido revelado. Sin embargo, no lo hace. Y hermanos, cuando nos alejamos de la palabra, es cuando en más peligro estamos de caer en el engaño. Por eso que es tan importante que cada uno de nosotros conozca y se mantenga fiel a la palabra tal como ha sido revelada. Porque potencialmente nos vamos a desviar si nos alejamos de la palabra. Esa es una oportunidad y una gran ventaja que le damos a la serpiente para que nos desvíe del camino. Por eso que también en esta congregación se hace tanta importancia con la palabra del Señor. Porque es nuestra guía, es la lumbrera de nuestro camino. Y si no está alumbrando nuestro conducir, nos vamos a desviar. Lamentablemente Eva se alejó de la palabra y por tanto su ruina ya estaba cerca. Ahora, todo esto que hemos visto con respecto a que la serpiente sembró la duda en Eva con respecto a Dios y su palabra, fue una batalla de la mente. Como dijimos al inicio, esta serpiente no busca destruir con poder militar, con fuerza bruta, sino con astucia. Y esa batalla se da en la mente. La serpiente no se presentó con armas, sino con palabras persuasivas de humana sabiduría, como diría el apóstol Pablo. El campo de batalla fue la mente. La serpiente perpetró su engaño en el terreno de los pensamientos. Hermanos, la batalla entonces contra los engaños de la serpiente se pelea en nuestra mente. Eso es lo que va a decir el apóstol Pablo más adelante allá en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice allá, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Por qué? Porque la serpiente no ataca carnalmente en gran parte de sus obras, sino espiritualmente. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, no balas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy interesante esa última frase porque está usando en todo el pasaje el lenguaje militar, pero dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, que si hay un pensamiento rebelde de parte de nuestro propio corazón o del enemigo allá afuera que se esté rebelando contra la verdad del Señor Jesucristo, debemos atraparlo, debemos apresarlo y llevarlo a los pies del Señor Jesucristo como cautivo para ver si ese pensamiento es conforme a la verdad de Cristo o no. Pero ¿dónde está la batalla? En la mente. Es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros debe hacer cada vez más fuertes sus convicciones. Debe crecer en el conocimiento de Cristo. Cada uno de nosotros no debe conformarse con saber los fundamentos rudimentarios de la fe de Cristo, sino profundizar en ellos. Porque esta batalla es una batalla de la mente y del conocimiento piadoso que tenemos de Cristo. En segundo lugar, su segunda estrategia que usó la serpiente para engañar a Eva es que negó la verdad de la palabra. Primero siembra duda, ahora niega la verdad de la palabra, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Envalentonada por la débil respuesta de Eva, sobre todo dudando con respecto al juicio, con respecto a la muerte, ahora la serpiente hace un ataque directo contra la palabra de Dios. La serpiente había flexibilizado el entendimiento que Eva tenía de Dios. La serpiente socavó la doctrina que Eva tenía de Dios. La serpiente sacó de sus márgenes la teología propia de Eva, como se conoce en teología sistemática. Y entonces, ahora ataca directamente. Ya había logrado derribar un poco el muro del conocimiento de Dios de Eva. Y ataca. La serpiente dijo, no moriréis. En el hebreo, es una negación absoluta y enfática, por eso que el sentido de sus palabras bien pudiera ser, ciertamente no morirás. ¿Pero qué es lo que había dicho Dios? Ciertamente morirás, pero ahora niega rotundamente la palabra de Dios. Aquí la serpiente se gradúa como padre de mentira y de ser mentiroso desde el principio, como lo cataloga el Señor Jesucristo más adelante. Ya que otro de sus principios fundamentales para engañar es atacar con mentiras la palabra de Dios, ya directamente. Por eso, hermanos, que donde veamos que la palabra es negada, allí estarán también los engaños de la serpiente. Donde la palabra es negada, allí también estarán los engaños de la serpiente. Y permítanme mencionarles algunos donde esta serpiente está presente porque se niega la palabra. Por ejemplo, la serpiente está presente en el movimiento LGBT porque niega el varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Inclusive niega Génesis 2:24 donde dice que el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, no a otro hombre, ni viceversa. De manera que la serpiente está allí. La serpiente también está presente en el aborto, la eutanasia y la eugenesia porque niega el no matarás. Éxodo 20:13. La serpiente está presente en la falsa idea de igualdad, de justicia social, el indigenismo o la teoría crítica de la raza. ¿Por qué? Porque niega él, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Levítico 19:15. Y sabemos que estos movimientos igualitarios tienen claros preferidos. Los negros valen más que los blancos. La mujer vale más que el hombre. Y así. La serpiente también está presente en el feminismo, porque niega a él, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18, entendiendo ayuda idónea como complemento y no como superioridad. La serpiente está presente también en la agenda verde y el cambio climático. ¿Por qué? Porque honra y da culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1:25. La serpiente está presente en la idea de la sobrepoblación que tanto se menciona hoy en día, porque niega a él, multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 1:28 y Génesis 9:1. La serpiente está también en el animalismo, porque niega el más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10:31. O la serpiente
también está presente en esta nueva idea del transhumanismo, esta fusión del hombre con la máquina y la tecnología para recrearse a sí mismo y para redimirse a sí mismo, porque niega que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo capítulo 100, versículo 3. De tal manera que siempre donde se niega la palabra, allí estará la serpiente. Ahora es interesante notar qué verdad fue la que negó específicamente la serpiente. Porque la serpiente negó la verdad del juicio de Dios. Eso es muy interesante. El primer ataque a la verdad que perpetró la serpiente en la historia fue el ataque a la doctrina del juicio de Dios por el pecado. Al decirle no moriréis, le estaba diciendo a Eva que no habrá juicio, que si comes no habrá consecuencias. Por eso que la serpiente es la gran promotora de hacerle creer al mundo de que puede vivir como quiera y que no habrá juicio. Esta debe ser sin duda una de las razones más perversas que tiene la serpiente contra el mundo. Debe ser su conspiración más maligna, porque al decir que no hay juicio, está procurando, paradójicamente, la destrucción de toda la humanidad. Decir que no hay juicio para finalmente ver al mundo destruido. Por eso que la indiferencia del mundo al juicio de Dios es un éxito de la serpiente. Si hay alguno aquí que no está considerando el juicio, déjeme decirle que no solo no está oyendo a Dios, sino que está oyendo al enemigo de Dios, la serpiente. Es un éxito de la serpiente que usted no considere el juicio. Y en último lugar, su tercera estrategia es que acusó a Dios de limitar el bienestar humano. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Habiendo negado y atacado abiertamente la verdad de Dios, al ver a una Eva ya dubitativa, ahora ya de manera descarada, acusa a Dios de tener propósitos malos y egoístas contra ellos. Aquí la serpiente presenta la tentadora razón de su mentira anterior, y es que Dios mentía con respecto a algún juicio por comer del fruto prohibido, ya que la verdadera razón era porque Dios no quería que Eva fuera como él. No es que no van a morir, sino que Dios teme que sean como él. En otras palabras, Dios no quiere el bienestar ni el progreso humano. De tal manera que aquí podríamos decir que está el fundamento de lo que hoy se conoce como progresismo. Este conjunto de ideologías que promueve progreso, pero sin Dios. Que promueve el bienestar humano, pero lejos de Dios. De hecho, podríamos decir que Satanás, esta serpiente, es el primer progresista de toda la historia. Porque está prometiendo que el hombre puede progresar, puede tener un bienestar, pero si desobedece a Dios. Ahora notemos brevemente cómo la serpiente, para ya ir finalizando, cómo plantea esta falsa idea de progreso o bienestar que supuestamente Dios no quiere que Eva tenga. La serpiente le dice a Eva que Dios no quiere que sus ojos sean abiertos a esa realidad de que Eva puede ser Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. La serpiente está insinuando que Dios los tiene engañados. Es como si dijera que Dios los tuviera en una especie de sueño o adormecidos para que no descubran sus verdaderas intenciones ni lo que pueden llegar a ser. Por eso que serán abiertos sus ojos, porque Dios los tiene como hipnotizados. No quiere que conozcan la verdad. Y esta frase es muy interesante, serán abiertos vuestros ojos, porque hoy en día también hay un movimiento llamado woke, W-O-K-E, un movimiento que tiene su origen en Estados Unidos y que tiene que ver con una supuesta lucha contra el racismo. Pero este movimiento woke ahora es mucho más amplio porque todo el progresismo con todas estas ideologías que hemos nombrado al pasar se colocan bajo el paraguas de este pensamiento woke o esta cultura woke que también se llama. ¿Y por qué? Porque woke es una palabra en inglés o acuñada también por ellos que significa despertar. Está describiendo a una persona que ha despertado. ¿Y qué es lo que hace una persona que ha despertado? Abre sus ojos. Entonces, ¿qué es lo que dicen estas personas? Que ellos han despertado
de este sistema de orden tradicional de la sociedad y que por supuesto para ellos está mal. Al estar abiertos sus ojos o al estar despiertos, tienen verdadera conciencia social. Es como si fueran los nuevos iluminados. Todo el resto está engañado, pero aquellos que se adhieren a esta cultura woke son los que han despertado, son los que han abierto sus ojos para entender realmente cómo funciona el mundo. Sin embargo, este movimiento no es más que el antiguo engaño de la serpiente en el huerto de Edén, que creen que se han abierto sus ojos, pero en realidad están siendo engañados por la serpiente. Nuevamente paradójico. Promete que sus ojos serán abiertos, pero en realidad siguen cerrados. Y finalmente, el último engaño que usó la serpiente para atrapar a Eva fue que Dios no quería que fueran como Él. Dice al final del versículo 5, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente acusa a Dios de limitar el más grande bienestar al que el ser humano pueda aspirar, que es ser un Dios. La serpiente es tan astuta y estratégica que busca hacer caer a Eva con el mismo deseo que ella tuvo en el cielo cuando se rebeló contra Dios, pero que lo único que trajo fue rebelión y asegurar una futura destrucción en el infierno. Este ser de maldad quiso ser como Dios, pero fue sentenciado a la condenación eterna. Entonces ahora busca lo mismo. Si él fue sentenciado a la condenación eterna por esta aspiración de ser Dios, entonces busca que el ser humano también caiga en ese mismo engaño. Ser como Dios es el engaño más ambicioso, pero el más destructivo que puede hacer la serpiente. Hace soñar al hombre, como se diría en inglés, con un upgrade de su naturaleza, con un grado más alto de su naturaleza, con un estado más alto de su naturaleza. Pero en realidad lo termina sentenciando en su destrucción. Eso es lo que vemos posteriormente en el relato que tanto ni Eva ni Adán fueron dioses. Y aunque si bien conocieron el bien y el mal, como sí había dicho la serpiente, no lo conocieron como Dios, ya que conocieron el mal por experiencia. Y luego vemos las consecuencias desde el versículo 5 en adelante, 6 en adelante, que cae toda la creación. Caen ellos completamente, son seres totalmente corrompidos en absolutamente todo su ser, inclusive hasta la creación cae. No pasó nada de lo que prometió. Esto nos enseña a nosotros finalmente que el engaño muchas veces viene en base de bienestar y que la humanidad nunca va a florecer lejos de Dios. El engaño viene en base de bienestar y la humanidad nunca florece lejos de Dios. Hoy se está, hermanos, teorizando y haciendo experimentos para que el hombre pueda fusionarse con la tecnología, lo que se conoce como transhumanismo, como mencioné hace un ratito atrás, y con el avance también de la inteligencia artificial. Sin duda ellos son muy optimistas con respecto a que pueden crear una superinteligencia, que luego esta superinteligencia que luego se domine a sí misma, que comienza a crear como Dios. Es todo un engaño que la serpiente está también haciendo en el día de hoy. Estos hombres creen que el hombre puede no solo recrearse a sí mismo, sino que también redimirse a sí mismo. Sus objetivos teóricos son aplazar la vida, ojalá no morir, tener superentendimiento, tener un super placer, y todo eso a través de la tecnología. Sin embargo, el caso de Adán y Eva nos muestra que el hombre solo prospera, se desarrolla y progresa cuando vive en obediencia a Dios. De hecho, por medio de la fe en Cristo, Dios no promete ser como dioses, pero sí promete un estado glorioso en el que podremos ser semejantes a nuestro bendito Señor Jesucristo. Pero todo eso, ¿cómo? No lejos de Dios, sino en obediencia a Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a poder ser libres de estos engaños de su enemigo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias a ti por este tiempo que tú nos has dado de poder escudriñar tu palabra, de poder, Señor, conocer mucho más estas artimañas de tu enemigo, porque como dijo el apóstol Pablo, no desconocemos sus maquinaciones. Y gracias, Señor, porque tú también las revelas aquí en tu palabra para poder apercibirnos de el mal en el cual podemos caer. Muchas gracias, Señor, por poder
tener esta oportunidad de poder ser edificados también y resguardados por medio de tu palabra. Sin duda tú eres muy bueno al dejarnos esta luz infalible, Señor, para nuestra vida. Alabamos tu nombre, Señor, y que tú uses tu palabra mediante tu Espíritu Santo para poder bendecir aquí a la iglesia local. Bendice a mis hermanos, Señor, y oramos en tu nombre. Amén.